¿Tienes el micrófono Hola, apagado? disculpe. Hola, buenas tardes. Sean todas, todes bienvenidas a esta segunda emisión del coloquio Ciencia, Diversidad y Género. El día de hoy tenemos una gran ponente, una gran invitada en este coloquio, y es la maestra Jessica Isabel Santana Méndez. Ella tiene de adscripción la Universidad de Guadalajara y nos va a compartir una ponencia muy importante, muy interesante, titulada La seguridad pública como aliada para la prevención de la violencia de género contra las mujeres. Voy a leerles un poquito de nuestra gran ponente de hoy. Y bueno, Jessica es abogada por la Universidad de Guadalajara, maestra en políticas públicas también de la Universidad de Guadalajara, política feminista antipatriarcal, se ha especializado en temas de género, prevención de las violencias, derechos humanos y políticas públicas. Ha trabajado a lo largo de su vida en el sector público como auxiliar en el Poder Judicial del Estado, así como en diversos despachos jurídicos. De octubre a diciembre de 2021 fue concejala municipal suplente de Tlaquepaque y actualmente ella es abogada postulante principalmente en materia familiar. Las asesorías que brinda son con perspectiva de género y mayormente a quienes son a mujeres. También da cursos, capacitaciones y talleres en materia de perspectiva de género, derechos humanos y prevención de las violencias. Ha colaborado para la creación de iniciativas para municipios e iniciativas de ley. También es coordinador estatal de derechos humanos en el partido político local Hagamos Jalisco. Es fiel creyente que trabajando en colectividad podremos lograr un Jalisco y un México con todos los derechos para todas las personas. Muchísimas gracias, maestra Jessica, por acompañarnos. Gracias a la Comisión de Equidad, a la Facultad de Ciencias y a quienes nos acompañan el día de hoy en esta ponencia. Te cedo la palabra, Jessica. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Me es muy grato estar acá una vez más acompañando y siendo invitada de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias de la UNAM. El día de hoy voy a platicarles sobre la seguridad pública como aliada para la prevención de la violencia contra las mujeres en razón de género. Voy a compartir pantalla para poder comenzar. Este tema lo traigo a colación con un temario lo más breve que pude resumirlo, que es la introducción, un poquito de planteamiento del problema y el por qué me fue muy importante traerlo a este coloquio. La violencia contra las mujeres como problema de seguridad pública, el número 3, tratados internacionales y legislación en México, y el cuarto punto, la seguridad con perspectiva de género. Eh, Quiero hacer énfasis, pues, que este fue mi tema de tesis en la maestría. Mi tema en específico es la institucionalización de las policías especializadas en la atención a la violencia contra las mujeres en razón de género en los municipios de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, hacia una mejora de las políticas públicas con enfoque de género. Acá estos 4 municipios que yo estoy estudiando, pues son municipios metropolitanos. Sin embargo, es una obligación de todos los municipios de todo el país el contar con policías especializadas en la atención a la violencia contra las mujeres. Entonces, me parece muy importante que podamos replicar algunos modelos que voy a platicar a grandes rasgos de ellos en este coloquio, y bajo la obligación que tienen los municipios de la seguridad pública en el artículo 115 constitucional. Como introducción, pues bueno, de comentarles que la seguridad pública se asocia con la función gubernamental, es decir, como la acción del gobierno para lograr el control de la sociedad mediante instituciones como la policía o los sistemas penales y penitenciarios. Eh, pues esta definición obviamente incluye las policías municipales, y además, pues bueno, estas atribuciones están incluidas en la Constitución, y también me parece muy importante comentarles que el gobierno tiene la función de mantener el control y generar certidumbre a la ciudadanía, por lo cual se apoya de herramientas administrativas, entre las que destaca la fuerza pública, lo que implica que para la ciudadanía el hecho de que haya policías que brinden el servicio de seguridad pública, pues también les otorga certidumbre. Acá, en el estudio que he estado realizando, pues bueno, y estudiando también la institución del gobierno
y la institución de la policía, pues bueno, muchas veces utilizan esta fuerza pública como control, imponiendo miedo, ¿no? Hay varios estudios, que ahorita no recuerdo los autores, pero donde mayormente la ciudadanía le tiene miedo o no confía en las policías. Sin embargo, es la única herramienta que tenemos para, pues, pues mantener el control de cierta manera o no, de lo que sucede en torno a seguridad pública en los municipios y pues bueno, a su vez se extiende, ¿no? A los diferentes tipos de policías, pero en específico hablando de las policías municipales, ¿no? Los municipios deben garantizar la protección de sus habitantes, incluyendo a las mujeres, y por ende tomar medidas concretas para prevenir, atender y sancionar la violencia de género. Este, Cabe resaltar que según las atribuciones que tienen los municipios, las sanciones que se pueden aplicar son solo de carácter administrativo, es decir, los municipios o las policías municipales no pueden castigar de forma penal a las personas agresoras. Sin embargo, es una herramienta que nos va a ayudar a que el acceso a la justicia de las mujeres que están viviendo violencia llegue a su fin, que es justo el acceso a la justicia, ¿no? Tener una sentencia condenatoria o lo que sea que estén luchando, ¿no? Ya en el ámbito jurisdiccional. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia refuerza esta obligación al establecer dentro de su marco normativo que todas las policías municipales en México cuenten con una unidad especializada en la atención a la violencia contra las mujeres en razón de género. ¿A qué me refiero con una unidad especializada? Es decir, que no cualquier policía municipal que esté dentro de la corporación va a poder atender los asuntos de la policía especializada. Antes de continuar, quisiera hacer como un recorrido de en qué momentos necesitamos a la policía especializada, ¿no? La policía especializada se necesita mayormente, no es su única función, pero mayormente para cubrir los servicios de medidas de protección. ¿Cuándo? Cuando una mujer que vive violencia las denuncia o no, porque bueno, hay dos tipos de medidas, pero denuncia hechos de violencia contra, vamos a poner un ejemplo, contra su pareja, y el MP otorga medidas de protección, para que pues esta persona, esta mujer pueda hacer, pueda conservar su vida durante el proceso de su denuncia. Entonces, bueno, estas medidas de protección son auxiliadas o son vigiladas por la policía municipal, y para eso son estas unidades especializadas, porque no cualquier policía debería, y digo debería porque hay municipios y hay ocasiones en que sí lo hacen, no debería atender a estas medidas de protección. Entre otras de sus funciones es acompañar las marchas, es trasladar a las mujeres víctimas de violencia del lugar en donde están denunciando, por ejemplo, un centro de justicia, o al revés, ¿no? De su casa a Centro de Justicia o Cruz Verde para levantar parte médico, y viceversa, ¿no? Al Centro de Justicia o a Cruz Verde, dependiendo qué fue lo que se hizo primero, y bueno, entre otras funciones, ¿no? Pero en específico el carácter de prevención de seguridad pública es ¿no? Y las medidas de protección, pues tienen diferentes niveles de semaforización, eh, que van desde solo el monitoreo a distancia, es decir, por teléfono o vía WhatsApp, o pulso de vida o estos geolocalizadores que nos indican en dónde está la víctima y que tienen pues, geolocalizador vaya para saber si está en peligro, ella pulsa un botón y la policía acude al llamado, ¿no? Un poquito más adelante hablo del por qué es la importancia o de dónde nace esta, estas unidades especializadas, pero es una obligación de que todas las policías municipales pues tengan que tener una unidad especializada, es decir, un apartado de la policía que esté capacitado, que esté sensibilizado, que esté
pues certificado incluso en perspectiva de género, derechos humanos, prevención de las violencias, contención emocional, entre otras cosas. Entonces, esta obligación es la que, de la que emana la importancia y el por qué me parece importante hablar también acá sobre la policía como una auxiliar, como de prevenir, vaya, la violencia en contra de las mujeres. Esas policías tienen una doble responsabilidad: brindar la atención integral y humanitaria a las mujeres víctimas de violencia de género y prevenir la victimización secundaria durante el proceso de denuncia. Es lo que les comentaba, la atención integral es desde que ellas marcan al 911 o si es que hay una línea exclusiva en donde ustedes viven. Acá la línea exclusiva existe, pero igual primero marcas al 911 y dices como un código. Eh, y desde ese momento empezar a acompañar todo el proceso de denuncia e incluso más allá, ya cuando la carpeta de investigación está judicializada, ¿no? Dependiendo del tipo de proceso. La victimización secundaria, según Beristain, hace referencia a la mala o inadecuada atención que recibe la víctima una vez que entra en contacto con el sistema de justicia, y en ese caso el contacto va a iniciar a través de la policía. ¿Cómo? Pues bueno, yo marco que en este momento que estoy viviendo un episodio de violencia por parte de mi pareja y la policía va a venir a levantar su informe y me va a hacer una serie de preguntas, y luego me va a trasladar, suponiendo que me traslada directamente al Ministerio Público que se encuentra en el Centro de Justicia para las Mujeres, me va a trasladar al MP y el MP me va a volver a preguntar. ¿No? Y luego, si hubo violencia física, pues me van a pasar con el médico o la médica y me van a volver a preguntar. O luego la violencia psicológica igual con la psicóloga, con las trabajadoras sociales. Entonces, esta es como una parte de victimización secundaria, una parte institucional en la red de cómo se conforma o desde la primera llamada vaya a la policía. Sin embargo, también la forma en que se comunican las policías y los policías con las víctimas, ¿no? El año pasado tuve la oportunidad de capacitar a un municipio de los que estoy estudiando, al municipio de Tonalá, en perspectiva de género y prevención de las violencias, fuera del tema de investigación. Eso fue un tema aparte. Y bueno, me topé con que todavía, a pesar de que ya habían, y ellos mismos, y digo ellos porque mayormente eran los varones, ya habían tomado un curso similar al que yo les estaba brindando, me decían, bueno, es que no es la primera vez que llama. Pues si no se va de su casa, pues es porque le gusta, seguramente que la estén violentando, seguramente que le peguen. Pues es una floja, no trabaja. Entonces, pues como la tienen que mantener, pues no se va. Entonces, esta parte también es victimización secundaria, y para que esto suceda, que no exista la victimización secundaria, es esencial que el personal de estas unidades esté capacitado en diversas áreas, como la perspectiva de género, derechos humanos y la no victimización secundaria. El que estas personas que laboran en estas instituciones estén capacitadas garantiza que las usuarias que requieren esos servicios de estas unidades sean tratadas de manera respetuosa, empática e imparcial, ¿no? Entonces, esto como introducción a, al por qué me parece importante traer a este coloquio este tema, porque pues si bien yo estoy estudiándolo acá en 4 municipios muy específicos en Jalisco, es muy importante replicarlo y es muy importante prestarle atención a las unidades si es que existen, porque todavía hay muchos municipios, y hablo aquí de Jalisco, pero seguramente en todo el país, que no tienen unidad especializada, ¿no? Y que entonces, si son municipios grandes o medianos y tienen denuncias o tienen medidas de protección activas, pues no van a ser cubiertas o no van a ser seguidas o no van a ser cumplidas. Y entonces, pues nada, no van a poder las víctimas pues tener este cuidado y este derecho a la seguridad pública que tienen, y pues pueden ser víctimas incluso de lo más grave que es un feminicidio, ¿no? Acá, bueno, tengo muchos conceptos, pero la violencia de las mujeres, la violencia contra las mujeres como un problema de seguridad pública, pues bueno, es bien importante mencionar justo eso, ¿no? Que
es un problema de seguridad pública porque la violencia contra las mujeres en razón de género sucede todos los días en todos los espacios públicos y privados y además los mecanismos que México ha adoptado y ha creado para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia están siendo insuficientes. Antes de iniciar como a definir todas estas palabras que tengo en esta diapositiva, pues me encantaría como antecedente, igual me parece que está un poquito más adelante, pero conforme se ha llevado la charla es importante mencionarlo ahora. Como antecedente, mencionar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, eh, pues cuenta con un mecanismo exclusivo, y exclusivo me refiero a que México es el primer país que, en Latinoamérica que lo aplica. Se llama alerta de género. Tiene un nombre más largo, pero en cortito es alerta de género. Y las alertas de género son emitidas por la CONAVIM y la CONAVIM le da protocolos y a los estados y a los municipios, porque hay a nivel, más bien, los puede emitir federales y estatales, y se hacen a nivel municipal o estatal, dependiendo del tipo de alerta. Entonces les dan pues una especie de protocolo a seguir, y ya sea el estado o los municipios que están en alerta deben estar rindiendo informes de cómo es que están llevando a cabo la alerta, por qué se dan las alertas, porque se registran un número grandísimo de feminicidios en la región o en el municipio o tal, ¿no? Hablando específicamente de Jalisco, tenemos dos alertas, una federal y una estatal. La federal fue en 2018 y la estatal en 2016 o viceversa, la verdad ahorita no recuerdo, pero son año 2016 y 2018. Y no se ha levantado la alerta. Esto es pues la expresión más grave de la violencia contra las mujeres en razón de género son los feminicidios. Entonces, al haber tantos feminicidios, estamos en alerta. Y bueno, se crean una serie de medidas, de acciones y de políticas públicas para atender la alerta. Entre ellas, o parte de ellas o una herramienta de ellas, es la seguridad pública, como las policías municipales. Entonces, claro que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad pública, pero obedece eh, a todos estos temas, ¿no? Empezando por el patriarcado y la dominación masculina. El patriarcado es un sistema de dominación y de subordinación, que es la primera estructura que conocemos y que aparte es la primera estructura que prevalece durante años, ¿no? Eh, ¿Cómo sabemos esto? Pues bueno, el patriarcado nace desde hace muchísimos años, pero podemos ver que se arraiga o que permanece desde el patriarcado romano. Y bueno, también aquí es muy importante mencionar que el patriarcado romano es la base del derecho. Y entonces es la base de nuestras leyes, y entonces es la base de las políticas públicas que emanan de nuestras leyes, y entonces es la base de las instituciones que todavía prevalecen a la fecha, ¿no? A lo mejor puede haber instituciones muy feministas, o que su base o que su formación o que las personas que las presiden son personas con perspectiva de género, pero la estructura institucional no deja de ser patriarcal, la ley no deja de ser patriarcal, las políticas públicas no dejan de ser patriarcales, y entonces eso nos hace entrar en un bucle que no nos deja salir, y que entonces no podemos crear o podemos hacer políticas públicas funcionales del todo, con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos, que nos ayuden al fin último, que es la erradicación de la violencia, ¿no? Porque pues el interés está al prevenir, atender, sancionar, y lo que queremos es erradicarla, ¿no? Entonces, pues bueno, esta parte del patriarcado de dominación masculina, en esa sociedad patriarcal en la que nos encontramos, se considera todavía
que la mujer carece de relevancia en comparación con el hombre y que por ende ellos son quienes deben ocupar los puestos de mayor poder en las empresas. Ojo, porque en las empresas y en los espacios toma de decisiones y en las instituciones y en todos los espacios en general. ¿Por qué? Pues incluidos obviamente la política del gobierno, la policía y demás. ¿Por qué les menciono esto? Pues porque de ahí nacen un montón de problemáticas pequeñas, por así decirlo, que hace una gran problemática que es la violencia, ¿no? Incluso dentro de los hogares también existe esta dominación masculina y este patriarcado. ¿Por qué me parece importante eh, mencionarlo? El patriarcado y las instituciones patriarcales y la policía patriarcal y la dominación masculina en la policía, atendiendo a mujeres que viven violencia, hace que obvio no sean atendidas de la forma en que merecen y que no lleguen a las instancias que corresponden. Y les voy a poner un ejemplo muy claro y es un ejemplo que es parte de la investigación y que aparte que es parte de la investigación es algo muy recurrente y que les comento que lo he escuchado de policías, hombres y mujeres. Eh, ¿Qué pasa? Que antes de que existieran las unidades como tal, pues sí existían estos mecanismos como de medidas de protección y acudía a cualquier policía. Y también, ojo, hasta hace poco tiempo, y lo entrecomillo porque no tengo certeza de desde cuándo, pero no hay tantas policías mujeres. Y si las hay el día de hoy, es hace poco tiempo que ingresaron a esta corporación porque era una corporación masculinizada. Entonces, bueno, si yo vivía violencia y yo llamaba y me atendía un varón, claro que jamás iba a llegar yo al MP a levantar mi denuncia e incluso me revictimizaban, ¿no? Y todavía peor, el policía varón paternizaba o fraternizaba con el agresor. Entonces, yo escuché de verdad de la boca de policías, cómo no te va a estar pegando? ¿No? O sea, que le decían a la víctima, ¿cómo no te va a estar pegando? Si no hiciste bien de comer, o si no fuiste por tu hija a la escuela, o si estabas platicando con otra persona. Cualquier acto micromachista que pareciera y fraternizar con el agresor, es como de que no, aquí no pasó nada y se iba, ¿no? Entonces, esta dominación masculina y este patriarcado hizo que tuviéramos que tomar medidas de acción, acciones afirmativas. Todas las acciones afirmativas son de carácter temporal o deberían ser. Hay un montón de acciones afirmativas y de medidas que se supone son temporales, pero que han permanecido y han prevalecido porque no mejoran las condiciones de vida en este caso, de las mujeres. Entonces, esta medida de que existan unidades especializadas, una de las razones es por eso, porque los varones policías fraternizaban con los agresores y minimizaban totalmente las violencias que ellos estuvieran viviendo, ¿no? O en una discusión, estoy viviendo violencia verbal, estoy viviendo violencia psicológica, ay, no, ni es nada, ¿no? Entonces, eso no es violencia porque aparte tenemos la errónea idea colectiva de si yo digo la palabra violencia, en automático piensan en violencia física. Entonces dejamos de lado que existen otros tipos y modalidades, ¿no? Que lo toco en unos puntos más adelante. Entonces es muy importante como tener un foco en el patriarcado y la dominación masculina que todavía prevalece en nuestras instituciones, en nuestro gobierno, en nuestras leyes, porque al final de cuentas el patriarcado es este sistema eh, pues que hicieron los hombres para los hombres y que dejaron de lado la existencia de nosotros, ¿no? Somos más de la mitad de la población, ¿no? Bueno, ahora el siguiente punto, que es desigualdad y violencia, en específico hablando como la desigualdad social, en que las mujeres estamos siempre contra los hombres, ¿no? Es decir, ¿cómo es que
la sociedad nos ha puesto a las mujeres en una condición históricamente en desigualdad por la violencia, bueno, primero por los roles y los estereotipos de género, por este patriarcado, por este machismo, y luego generando la violencia que se genera a través de esta desigualdad, ¿no? Algunos factores condicionantes del trato desigual suelen ser considerados como el origen étnico, sexo u otras opciones culturales, ¿no? Y justo ahora me encuentro hablando solo en temas de desigualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, la desigualdad también es interseccional y, y se empata con si soy una mujer de un pueblo originario, con si soy una mujer con algún tipo de discapacidad, si soy una mujer de la diversidad sexual, si soy una mujer pobre, si soy una mujer afro-mexicana, si soy una mujer joven, si soy una niña. Entonces, el piso no está parejo y la desigualdad genera violencia. La violencia o los efectos, bueno, la violencia como tal, acá tengo una definición que es la aplicación o amenaza de aplicación de fuerza física, que ojo, es lo que les digo, muchas definiciones de violencia solamente enfocan la violencia física, ¿no? De forma deliberada con la intención de causar efectos sobre el receptor. Entonces, esto en relación con la desigualdad social es producto de la falta de oportunidades igualitarias entre ciertos sectores de la población, por ejemplo, entre hombres y mujeres, que es lo que les comentaba. Y esa desigualdad social trae consigo también violencia, ya que al estar bajo una dominación y subordinación respectivamente entre las relaciones entre hombres y mujeres genera por ende la violencia. Es decir, si yo estoy en una posición de desigualdad, suponiendo yo con mi jefe, pues él va a estar generando violencia para obtener algo de mí, lo que sea que él quiera de mí, ¿no? Control, algún tema sexual, temas económicos, la violencia laboral, demás, ¿no? Igual ahorita vamos a tocar tipos y modalidades, pero sí el estar en un estatus de desigualdad no va a generar irremediablemente violencia. Entonces, eh, pues ah, para efectos de esta charla, tenemos también que conceptualizar antes de continuar con esta plática, la violencia contra las mujeres en razón de género, que, pues bueno, la violencia contra la mujer es una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que se ha llevado a la dominación y discriminación de la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su plena emancipación. Esto según el Convenio de Estambul de 2011 y según ONU Mujeres, la violencia de género se refiere a los actos dañinos contra una persona o grupo de personas en razón de su género, teniendo su origen precisamente en la desigualdad de género, el abuso del poder y la existencia de normas sociales dañinas como la dominación masculina y los roles y los estereotipos de género. Eh, entonces, pues bueno, esto es la violencia en contra de las mujeres en razón de género y a su vez, esto es como lo general, y a su vez, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es de donde yo baso las definiciones de los tipos y modalidades de violencia. Existen cinco, bueno, seis tipos de violencia. Tipos de violencia es cómo se expresa la violencia y las modalidades, que es el siguiente punto, dónde estamos viviendo esta violencia. Entonces, según esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, eh, las, los tipos de violencia son la violencia psicológica, que cabe destacar que es la de mayor prevalencia en México, según la ENDIRE, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia sexual y cualquier otro tipo que sea susceptible de dañar la dignidad, integridad de las mujeres, ¿no? Aquí también me parece muy importante mencionar que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se promulgó y se publicó en el 2007.
No tiene ni 20 años de haberse publicado, es muy reciente. Entonces, ¿qué pasó con todas las definiciones y todo lo que sucedía antes del 2007? Pues bueno, obviamente entiendo y soy consciente de que los derechos humanos se están conquistando, que vamos avanzando en esta materia paulatinamente. Sin embargo, es muy importante que pues tengamos en cuenta los tiempos, ¿no? Y las modalidades de violencia, que también me baso en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, nos dice que podemos vivir violencia en el ámbito familiar, en el ámbito laboral y docente, en la comunidad, es decir, en la calle. Aquí mucho ojo porque es parte, tanto, bueno, todos los tipos y modalidades de violencia son susceptibles a que la policía especializada pueda intervenir, pero la violencia en la comunidad es un poquito más porque es donde podemos encontrar a nuestros agresores, ya sea en nuestra casa o en la calle, ¿no? La violencia institucional, la violencia política, la violencia digital y mediática y la violencia feminicida. De acuerdo a estas definiciones, podemos concluir que las mujeres sistemáticamente están viviendo violencia en la gran mayoría de espacios donde se encuentran, convirtiéndose en una problemática que debe ser atendida por el Estado. Pero, ¿por qué consideramos que estos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres son un problema de índole público? Pues bueno, esta problemática eh, se aterriza desde que a lo largo de la historia las distintas formas de violencia se han manifestado en las sociedades como una dominación que determinados sectores surgen o hacen sobre otros, no ejercen sobre otros. En ese sentido, la violencia contra las mujeres por razón de género es un mecanismo social clave que perpetúa la subordinación de las mujeres, ya que el poder se considera patrimonio genérico de los varones, es decir, quien, las únicas personas que pueden ejercer el poder son los varones, según el patriarcado y la dominación masculina. Y la hegemonía masculina se basa en el control social de lo femenino, y por ende las violaciones a los derechos humanos de las mujeres se relacionan directa e indirectamente con el sistema de género y los valores culturales dominantes. Así también se van a relacionar más directa que indirectamente con el Estado y con un problema público. Eh, y bueno, para esto, pues existen las instituciones y la institucionalización. Eh, Al estar hablando yo sobre policías especializadas en atención a la violencia de género contra las mujeres, y debido a que estas son instituciones que deben cumplir con ciertas características para funcionar, es importante que les pueda definir a grandes rasgos qué es una institución, que es un conjunto de normas, reglas y prácticas y estructuras organizativas que regulan y guían el comportamiento y las interacciones de los individuos. Entonces, esta institución en específico, como lo es la policía, hace que las personas, la ciudadanía en general, pues pueda interactuar sin ningún o sin mayor problema. Las instituciones son creadas y mantenidas por las personas para cumplir una función social específica, en este caso la seguridad pública, como la organización política, económica, educativa, legal, etcétera. Ahora, la institucionalización se refiere al proceso mediante el cual una práctica o actividad se convierte en una institución socialmente aceptada y reconocida. Este proceso implica la creación de normas que valore su estructura y que regulan y organizan una actividad o práctica en cuestión, y la institucionalización puede ser positiva o negativa. En este caso estamos pensando en una institucionalización positiva para que puedan existir estas estructuras de policías especializadas en todos los municipios del país. Y pues esta institucionalización debe de adoptar medidas y políticas específicas para promover la igualdad de género y abordar las desigualdades existentes en diferentes instituciones sociales, en este caso muy específico de la policía, implicando la incorporación de enfoques de género en las políticas públicas, la creación de mecanismos institucionales para garantizar la igualdad de oportunidades y la implementación de acciones concretas para combatir la discriminación y la violencia. En el contexto de las policías municipales, en específico de las policías especializadas, la institucionalización se referirá
a la creación de estructuras y normas que regulen la vida policial y que puedan perpetuar y que puedan eh, pues erradicar o que puedan prevenir la violencia y la discriminación de género. Si no se tiene en cuenta la perspectiva de género, esto va a seguir perpetuándose, ya que será importante identificar y abordar las desigualdades. Entonces, bueno, esto como punto importante para la existencia de las policías especializadas, de las unidades de la policía especializada, bajo esta lógica de institución e institucionalización. Ahora, este, hablando sobre políticas públicas, pues la política pública se define como el diseño de una acción colectiva intencional. El curso que toma dicha acción es el resultado de las decisiones e interacciones que compartan con los hechos reales de la acción que produce. Es decir, las políticas son el curso de acción que sigue un actor o un conjunto de actores al tratar un problema o asunto de interés. En este caso, el asunto de nuestro interés es la prevención de la violencia contra las mujeres en razón de género. Y la política, que no como tal es la política, sino será una herramienta de una política pública, sería las unidades. Acá algo muy importante que me gustaría mencionar es que si bien la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos dice o nos obliga a todos los municipios a tener unidades especializadas en atención a la violencia contra las mujeres en cada policía municipal, también es importante mencionar que esta es una ley general, es decir, que aplica para todo el país. Sin embargo, los reglamentos municipales no lo contemplan. Entonces, acá por eso hablo un poquito sobre políticas públicas, normativas y ejecutivas. Me brinqué lo del enfoque de género porque lo voy a explicar como en conjunto. Eh, Porque si bien, bueno, las políticas normativas son las que nos van a plasmar en los reglamentos o en las leyes, que es lo que no existe en la mayoría de municipios. Y las ejecutivas es lo que vamos a hacer ya, ¿no? Es decir, la ley me dice, la Ley General de Acceso, me dice que haya unidades especializadas, eso es lo normativo, y lo ejecutivo es qué voy a hacer yo, municipio yo vivo en Guadalajara, de Guadalajara, para que esto suceda, ¿no? Pero si no hay reglamentos, pues no podemos accionar o ejecutar bien una política pública si no hay leyes, si no hay reglamentos, si no hay una estructura normativa, no lo vamos a poder ejecutar correctamente y va a haber vicios y no se va a poder ni medir ni mucho menos. Y bueno, las políticas públicas con enfoque de género deberán ser creadas desde el ciclo de política pública, desde la creación, desde antes de implementarlo, desde la medición, con enfoque de género, si no, no vamos a poder tener el resultado que queremos, como en este caso, que es la seguridad pública para las mujeres que son víctimas de violencia. Y la atención policial a la violencia contra las mujeres eh, en razón de género, pues bueno, es esto, ¿no? Es que, ¿por qué es tan importante que tengamos esta atención policial y por qué es relevante, ¿no? Bueno, me voy a ir un poquito rápido con la suscripción de tratados internacionales. México es parte de diversos tratados internacionales. Un tratado internacional es un acuerdo internacional, vaya, celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Ya consta en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera que sea su dominación particular. Esto nos dice la Convención de Viena. México ha suscrito diferentes tratados en materia de diversas cuestiones que le atañen como país, por ejemplo, en materia de derechos humanos, y en específico los tratados internacionales que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres, son la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o CEDAW por sus siglas en inglés, la Convención Belén do Pará, y bueno, estas son como las básicas, y de ahí, bueno, pues México está obligado a armonizar todas sus leyes, incluso la Constitución, para que pues sean atendidas los temas de derechos humanos, perspectiva de género y violencia contra las mujeres, ¿no? También tiene dos leyes generales eh, que hablan genéricamente o que abarcan el tema de la violencia en contra de las mujeres por razón de género, que es la ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero bueno, seguridad con perspectiva de género, acá yo hago dos preguntas sobre qué es la policía y qué es y qué funciones tiene la policía especializada en atención a la violencia contra las mujeres en razón de género. ¿Qué es la policía? La policía es una fuerza de seguridad eh, que se encarga de mantener el orden público y la seguridad de la ciudadanía mediante el uso de distintas herramientas cívicas y sociales, entre las cuales el uso de la fuerza será la última herramienta llevada a cabo para establecer el orden público. Es decir, que la ciudadanía estemos conviviendo en completa paz, ¿no? Esta es pues la definición de policía o de la institución de la policía. Sin embargo, un poquito más adelante hablo sobre pues este desinterés o esta negatividad que tiene la ciudadanía al ver o al presentarse la, eh, la policía. La fuerza policial se encuentra sometida a las órdenes del Estado, suele tener un carácter preventivo, como en los casos de la policía municipal o de proximidad, y también puede ser investigadas como las que auxilian al Ministerio Público en la persecución de delitos, o bien eh, estar dirigidas a garantizar el debido cumplimiento de las normas. La policía municipal, como ya mencioné, es una policía preventiva y la policía municipal y en general todas las policías tienen que incorporar la perspectiva de género en el trabajo policial que realicen. Como lo que les comentaba, estar sensibilizados, estar capacitados, estar certificadas en temas de derechos humanos, perspectiva de género y prevención de las violencias. ¿Y qué es y qué funciones tiene la policía especializada? La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene entre sus objetivos establecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno en el ámbito de sus competencias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de género. La atención de primer contacto por parte de las policías municipales es relevante para la atención y erradicación de los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en razón de género. Como ya lo comentaba, es quien es el primer respondiente, y es quien recibe la llamada, el primer llamado de que una mujer está viviendo violencia, entonces es quien va a llegar a la contención. Por eso es tan importante que tengan esas herramientas en su trabajo para saber contener a las mujeres, para saber que si están sus hijos o sus hijas con ellas, saber qué vamos a hacer con las infancias, si está el agresor ahí, qué va a pasar, si están en su casa, si están en la calle, si las voy a trasladar. Entonces, este primer contacto que tienen las policías es básico y es elemental para que el resto del proceso, si se va a llevar a cabo la denuncia, pues suceda de forma correcta y que durante el proceso las víctimas se mantengan con vida. Esas acciones tienen que ser homologadas en los tres niveles de gobierno para que puedan funcionar. Si bien en el ámbito municipal es un poquito complicado que se coordinen con lo federal, claro que hay momentos y acciones muy específicas que sí pueden compartir y que sí pueden ser homologadas. También hay un seguimiento de protocolos. Y bueno, como ya les comenté, las policías municipales son el primer respondiente y pues por ende, cada municipio del país, repito, tiene la obligación de que existan unidades especializadas en atención a la violencia contra las mujeres en razón de género. Entonces, bueno, la Policía Mexicana, que es lo que les comentaba, según Suárez en el 2019, es un espacio impregnado de características hipermasculinas, las cuales se expresan no solo del sujeto policial, sino de manera institucional y colectiva. Es decir, como les comenté hace un momento, la policía está masculinizada y por ende muchas personas la asocian con violencia, la asocian con crimen organizado, la asocian con negativo, vaya. Y por ello y por otras razones, la población en general, pero en específico las mujeres, suelen tener desconfianza hacia los policías, por ello la negativa de muchas mujeres de denunciar los casos de violencia de género, puesto que tiene una estrecha relación con los procedimientos y la imagen que se ha construido de esta institución en la sociedad. Es por ello que, al menos aquí en Guadalajara, que es el modelo en el que yo me estoy basando para el estudio de esta investigación, que aparte es una división y no una unidad, es decir, tiene mayor jerarquía la división en la estructura de la institución policial que una unidad.
son un poquito más amigables, tanto las patrullas, bueno, son mucho más amigables, las patrullas, los uniformes, el personal de esta división de AVIM está capacitado, certificado y demás, tanto en contención y todo, este, para poder atenderlas, ¿no? Entonces, los uniformes son color gris, eso hace que esta construcción colectiva de lo que es la policía ya se vaya difuminando, vaya. Las patrullas son blancas con morado y bueno, he tenido la oportunidad de platicar con varias personas que trabajan ahí y bueno, el comportamiento y el conocimiento de las personas que trabajan en esta división es mucho, mucho eh, por mucho mejor que el de una policía o un policía convencional. Y bueno, hay un protocolo nacional para la atención policial en casos de violencia contra las mujeres y feminicidio. Este protocolo atiende a la Recomendación General 40 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de violencia feminicida y feminicidios y contiene las siguientes obligaciones institucionales. Proporcionar capacitación al personal operativo para atender los casos de violencia contra las mujeres y feminicidios. Contribuir a la integración del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, porque muchas veces al levantar el informe policial homologado no se levantaban los datos específicos o no había la opción de tachar, está viviendo violencia de género, está viviendo violencia psicológica. Entonces se modifican o se deberán modificar estos informes para contribuir al Banco Nacional. También formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres y diseñar con una visión transversal la política integral con perspectiva de género orientada a la atención policial de hechos de violencia contra las mujeres. No es lo mismo atender un robo, atender un asalto, a atender una violencia familiar, una violencia física familiar, una violencia psicológica familiar. Entonces, es muy importante que haya una visión transversal y una política integral con perspectiva de género orientada a esto, a la atención policial de estos hechos, porque no es lo mismo justo detener a una persona que acaba de robar o que acaba de hacer un delito de otra índole a detener a un agresor que está en su seno familiar, que está con sus hijos, que está con su esposa, a quien está violentando, ¿no? Entonces, es muy importante tener esta visión hacia la policía, ¿no? Y bueno, antes de terminar, me gustaría eh, citar a Simón de Beauvoir con el problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres, es decir, nos atañen o nos encierran a que solamente los problemas de nosotras son de nosotras, sin embargo, justo como menciona la ley de acceso, tiene que ser una coordinación tanto en los tres niveles de gobierno, en sus tres poderes, pero también en toda la sociedad. Entonces, bueno, como conclusión es esto, que la policía es un auxiliar importante para la prevención de la violencia contra las mujeres en razón de género, pero no todas las policías, o si sí van a ser todas las policías, pues no es que se capaciten todas las policías del país y sobre todo, pues nada, que podamos eh, tener estas unidades en todos los municipios y que estas unidades estén capacitadas, certificadas y demás de esas obligaciones que ya les mencioné que marca el protocolo para que la atención sea de calidad, sea integral y sea sin victimización secundaria. Pues por ahora, de mi parte es todo. Aquí les dejo mis datos de contacto por si alguien de ustedes tiene algún tipo de duda. Y pues de mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, maestra Jessica, por compartirnos tan detalladamente este tema de investigación y de intervención en espacios públicos como lo es el sistema de seguridad. Y bueno, por mostrarnos la relevancia del sistema patriarcal y del acceso al sistema de justicia. Desafortunadamente, como bien mencionas, este tipo de temas no solamente se quedan en lo local, es un tipo de circunstancia que atraviesa toda la realidad mexicana, entre ellas pues la Ciudad de México. Y bueno, aportes como el tuyo, por supuesto que van a generar avances, van generando avances en función de desnormalizar dichos tratos y condiciones de violencia, así como erradicarla. Bueno, reitero el agradecimiento por tu participación en este segundo coloquio de Ciencia, Diversidad y Género y sobre todo eh,
agradecemos tu trabajo, tu resistencia, el hecho de estarla compartiendo. Y bueno, sin más preámbulo, pasaré a leer las preguntas, si no tienes algún problema. No sé si prefieras que te las lea todas completas o te voy leyendo de pares. Si quieres de pares para poderles contestar y que no se me vaya ninguna, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, estas dos primeras son de parte mía y bueno, te quisiera preguntar si existen manuales de transversalización de perspectiva de género en el sistema de seguridad tanto de Jalisco como a nivel nacional, y si no es así, si es considerada alguna manera en que podamos impulsarlo. La segunda es, ¿cuáles creen que sean los principales problemas que enfrentamos como sociedad y que impiden que haya un proceso de sensibilización integral a nivel institucional en razón de género? Pues ahí está el protocolo que cité, es el único que yo he encontrado hasta ahorita. Yo creo que una forma de impulsar que existan es justo estar haciendo estos espacios y estos foros, esos coloquios y este empuje de agenda, porque la verdad es que va un poquito de la mano con la segunda pregunta que me haces. Eh, Hay una resistencia terrible en las instituciones y yo que tuve la oportunidad de entrar un poquito más a fondo en la policía municipal de un municipio metropolitano, de un municipio, pues es alfarero, entonces hay muchas mujeres, pero se encuentran trabajando en otros espacios y el tema es un municipio también muy violento en general. Entonces, creo yo que van de la mano ambas preguntas y justo mi respuesta va dirigida a eso. Hay una resistencia terrible en las instituciones, tanto de quienes trabajan en ellas como de quienes las lideran, y quienes toman decisiones. Sé que han estado empujando diferentes agendas, sobre todo de esta parte de la seguridad pública con perspectiva de género. Sin embargo, el yo haber estado frente a grupos, yo tuve la oportunidad de capacitar a todo el personal, son 600 policías en ese municipio. Aparte de que, bueno, no hay suficientes policías para toda la población, pero ese es otro tema. Hay 600 policías en este municipio, capacité casi a todos, yo creo que me faltaron a lo mucho 80, y eran grupos de 30 policías, mayoría varones. Entonces, el yo ver cómo les entraba por un oído, les salía por el otro, lo que yo les estaba contando, lo que yo les estaba platicando, me violentaron ahí mismo, de verdad, de su boca no salía nada más que no fuera un, pero ¿cómo no las van a violentar? Sí, a mí me tocó ir una vez a un servicio que, pues ahí estaba la señora en su casa, ya estaban separados, pues, pero sí, mientras no estén divorciados, como estaba la señora en su casa de ella, a la casa de la señora, con otra persona, pues, ¿cómo no se le va a agarrar? Se lo merecía, o sea, ellos en el servicio, entiendo que puedan tener esos, y ni siquiera lo entiendo, pero lo puedo medio entender que puedan tener esos pensamientos en su vida personal, pero desde el servicio que ellos brindan me parece imposible. Entonces, yo creo que eso en general, desde la resistencia que ellos tienen, ellos mayormente varones, tienen a la perspectiva de género, a que todavía nos echan la culpa de todo lo que sucede. Claro, pues muchas gracias. Voy a pasar a leer otro par de preguntas. Alicia Pérez dice, buenas tardes, sobre el tema de los policías convencionales, ¿qué medidas tomaría para erradicar la misma violencia que ellos ejercen en contra de las víctimas? Y otra, si ellos tomaran algunos cursos, pláticas sobre violencia de género, ¿creen que cambiarían su manera de tomar estos casos? Bien, pues, ¿qué medidas se toman ante los policías que no están capacitados ni sensibilizados? Pues quejas, pero la verdad es que ante las comisiones de derechos humanos del estado en donde nos encontremos, o ante el órgano de control interno, o dependiendo pues ya el organigrama o las legislaciones locales. Sin embargo, pues si les soy honesta, es bien complicado que llegue a algo, ¿no? También ahí mismo, en este espacio en donde puede estar una expareja de policía mujer y varón, tenían broncas entre ellos, se divorciaron y demás, y tenía medidas de protección ella.
para su compañero policía, un varón con acceso a armas, un varón con poder sobre ella y demás. Entonces, sí está muy complicado y pues las medidas que se pueden tomar justo son estas, ¿no? Estar documentando si es que yo estoy siendo víctima de un policía, estar documentando lo más que se pueda, conseguir nombres para poder levantar las quejas y en su efecto, pues las denuncias también, en los casos en que se puedan, las denuncias correspondientes, porque, y pues solicitar las bajas, ¿no? Es decir, seguir con los procesos. Y si ellos tomaran algún curso o plática sobre violencia de género, cambiarían su forma de tomar los casos, sí y no. Sí, porque sí he visto cómo algunos policías y varones y mujeres han han cambiado el chip literalmente de lo que pensaban cuando iniciaron con su carrera policial y cómo piensan ahora y cómo han ido acompañando los casos, han evolucionado, claro que sí, y son casos de éxito y son casos que me dan mucho gusto ver y conocer, pero también está la otra parte, ¿no? No, yo no quiero saber, de verdad varias personas salieron de los cursos cuando pude estar ahí porque no les parecía lo que yo les comentaba, ¿no? Muchas veces, o sea, yo siempre inicio mis charlas, yo no te vengo a convencer a ti como policía de cómo hacer tu trabajo, ni de lo que yo te estoy, ni de lo que yo te estoy diciendo es la verdad o la única realidad. Pero te estoy diciendo lo que está pasando en tu municipio y cómo es que tú tienes que atender a ello, ¿no? Entonces sí cambian la forma en cómo toman los procesos, pero no todos, no todas, porque también hay mujeres muy renuentes en aceptar la perspectiva de género en su trabajo. Claro, este cambio cultural es desafiante y bueno, vienen más preguntas. Ale Picasso dice, hola, buen día. ¿Cuál es el papel de la tecnología y la innovación en manos de la seguridad pública para mejorar la prevención y respuesta ante la violencia? Eric Sánchez Conde dice, muchas gracias por la ponencia. ¿Qué indicadores se pueden establecer para evaluar la efectividad de las políticas de seguridad en la prevención de la violencia de género? De acuerdo, voy con la primera. Pues bueno, la tecnología y la innovación están sirviendo un montón ahora para el tema de seguridad pública y de prevención. Si bien, bueno, hay también muchos casos de no exitosos, pues, de donde se solicitan cámaras de C5 y demás y no son otorgadas o mágicamente si ya no funcionaban y demás, pero lo que sí he estado monitoreando que están avanzando o que se está invirtiendo, al menos aquí en Jalisco, es en el tema de geolocalizadores. Eh, Han cambiado los geolocalizadores, han sido mejorados y actualmente hay una política acá en Jalisco que se llama DILO, que aparte de traer geolocalizador la víctima, trae geolocalizador el agresor. Estos casos son solamente los que ya están judicializados. Obviamente, para llegar a ese punto ya tuviste que pasar un proceso larguísimo, pero en estos casos son un poquito más precisos. Entonces, cuando el agresor se acerca al perímetro donde no se puede acercar, pues bueno, emiten alertas y si la víctima también tiene temas, pues también emiten alertas. Y hay municipios acá, al menos dos que yo sepa, que tienen su sala como de monitoreo. Entonces, creo que irnos por ahí puede ser pues una ventaja y un avance. Sin embargo, también, si me preguntan mi opinión personal, me parece súper invasivo. Yo no estoy tan de acuerdo, pero entiendo también que es una medida provisional, porque luego también esas medidas de protección en donde te otorgan geolocalizador se supone tenían una vigencia de 30 días o 60 si se podía ampliar, pero ahora es como que 30 o 60 o 90 o en lo que dura la investigación. Entonces bien te puedes quedar tú con tu geolocalizador para toda tu vida y tu investigación no avanza o no se judicializa y demás. Entonces, sí es muy importante y yo creo que también aquí es bien importante que desde estos ámbitos de tecnología e investigación exista la perspectiva de género para que creen mecanismos y creen herramientas para que a su vez puedan bajarlas a la seguridad pública y a la prevención y a todos los demás espacios. Entonces, a las morras que se dedican a la ciencia en este ámbito, pues también tienen una chambota. Y la segunda pregunta sobre los indicadores, pues bueno, la efectividad yo creo que puede ser medida eh, con evaluaciones
después de que fueron usuarias de las policías especializadas. Sin embargo, sí existen estas evaluaciones, al menos aquí en el municipio de Guadalajara, en este modelo que es el que yo lo estoy tomando como base, sí existen las evaluaciones posteriores a que brinden el servicio. Sin embargo, las levantan y no hay nadie quien las esté como resolviendo o estudiando. Entonces, me parece que un indicador puede ser justo la satisfacción de las usuarias y cómo se sintieron seguras o no durante el proceso de que tuvieron estas medidas de protección, que es normalmente cuando intervienen las policías especializadas. Y pues bueno, el que podamos pues monitorearlas y que los indicadores también vayan desde la planeación de la política, ¿no? ¿Cuántos policías tengo? ¿Cuántas medidas de protección tengo? ¿Y cuántos policías tengo? ¿Cuántas voy a atender todos los días? Me ajustan mis patrullas, porque también justo en este municipio tenían 3 patrullas. El municipio está grandísimo y hay mucho cerro, pues, que no hay población y para llegar de una a otra, pues, no podían, ¿no? Y eran 20 policías activas en la unidad y aparte de esas 20 había como 3 en incapacidad, otras 2 con problemas físicos para trasladarse, entonces solamente eran administrativas y no operativas. Entonces, estos indicadores pueden ser algunos, ¿no? Por ahora, me parece que esa era la pregunta. Muchísimas gracias, maestra Jessica. Tengo otras 2 preguntas de Andrea Rojas. ¿Qué deberíamos hacer si en el MP al momento de declarar también somos tratadas despectivamente cuando no se sabe la situación de la persona? Y Armando Camacho dice, hola, buen día. ¿Sabe cómo puede llevar a cabo un buen monitoreo y una evaluación de las iniciativas de seguridad pública relacionadas con la prevención de violencia de género? Muy bien, respecto a lo que mencionan del MP, pues bueno, también tratar de documentar lo más que se pueda. Se supone que aparte los MPs, bueno, este sistema de centros de justicia tiene MPs o debería tener MPs certificados y certificadas, sensibilizados y el mismo tema, ¿no? Capacitados y demás, con perspectiva de género para evitar la victimización secundaria, para evitar los actos despectivos y demás. Si no lo están cumpliendo, pues vámonos sobre la institución. Sobre el MP en específico, que, a ver, ¿dónde está a ver, CJM de aquí de Guadalajara, ¿no? ¿Dónde está tu certificación MP fulanito de tal norma, de tal curso y demás? ¿Dónde está? Y si no las tienes, ¿por qué tú estás haciendo MP aquí? Vete a otra área de hacer Ministerio Público a delitos patrimoniales. Aquí tiene que estar una persona capacitada y levantar quejas. O sea, yo sé que es bien cansado y a veces a mí también me da mucha flojera el hacer este proceso y digo, bueno, pues ya, o sea, ya mientras me levante o sea, nos conformamos bueno, pues mientras me levante la denuncia, bueno, pues mientras me dé la medida, siendo que también están violentándonos, ¿no? Y es parte de la violencia institucional que todos los días, a todas horas, están viviendo las mujeres que son víctimas. Y respecto al monitoreo y la evaluación, pues bueno, para empezar tenemos que tener bien claras las metas de las políticas de prevención, ya sea de seguridad pública o de cualquiera, ¿no? Porque si nosotros no tenemos qué son nuestro fin o nuestro entregable, no vamos a tener un monitoreo, ¿no? Y no mucho menos vamos a tener una evaluación. Entonces, yo creo que primero, si vamos nosotros a evaluar o a monitorear algún tipo de política, pues primero pedirles a quienes la hicieron las bases de cuál es su fin, cuáles son sus objetivos, cuáles son las herramientas que vamos a estar haciendo, es el paso por paso, y de ahí nosotros poderlo monitorear y en su momento evaluar, porque si no tenemos el cuál va a ser nuestro entregable, pues no hay ninguna responsabilidad, vaya, y lo entrecomillo, porque claro que la hay, pero pues si yo no sé como institución cuál es mi entregable, pues yo voy a hacer lo que yo quiera, lo que Dios me da a entender, y medio cuido a las víctimas, medio las llevo, medio les levanto el IPH y no va a, o sea, y hasta ahí va a quedar, entonces va a haber todas estas lagunas. Entonces yo creo que una base es tener los objetivos muy claros y tú evalúas y monitoreas, y si no están, pues entonces irnos más atrás y quien haya creado el reglamento, quien haya creado la política pública,
ver por qué no hiciste esto, es parte de tu ciclo y no lo tienes. Entonces, regresarnos y muchas veces, que la gran mayoría de veces así están construidas las políticas públicas, ¿no? Conforme van avanzando, se van creando los objetivos y ya al final se tienen un documento, pero ya no monitoreaste, porque conforme van avanzando pues el proceso y la ejecución, pues no, ya no supiste cómo avanzó, sino solamente creaste los objetivos durante el proceso, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede ser una parte fundamental para poder monitorear y evaluar iniciativas o políticas o lo que sea que vayamos a monitorear y evaluar, eh, que tengamos las bases bien sentadas. Bueno, pues nada más que agradecerte tu participación, maestra Jessica Santana. Gracias a la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias, a la doctora Carla Ramírez y a los servicios sociales que hicieron posible la transmisión de este evento. Y bueno, invitarles, gracias también a la audiencia, y también invitarles a la serie de eventos que van a estar todavía figurando en el marco de esta segunda emisión del coloquio Ciencia, Diversidad y Género de la Facultad de Ciencias de la UNAM. El día de mañana vamos a tener 2 conferencias magistrales y una conferencia más. Les esperamos desde temprano. Y el jueves y el viernes tendremos actividades presenciales en el conjunto Amoshkali con la exposición de cartografías corporales. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias a todas, todos, todes. Y bueno, nos vemos el día de mañana.